Muy buenas tardes a todos y saludos a todas las personas que estáis detrás de la pantalla. Gracias por acompañarnos en este evento, esta videoconferencia que vamos a realizar, enmarcándola dentro del mes cultural sobre fenomenología terrorista que estamos desarrollando en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Como bien sabrán todas aquellas personas que están siguiendo nuestra actividad durante estas semanas, habrán podido ver posiblemente que gran parte de nuestras publicaciones durante estos días están teniendo más un perfil quizá más divulgativo o más didáctico también, en lugar de ese perfil más académico que solemos mostrar en todos nuestros trabajos y publicaciones. Muchas de las entrevistas que estamos publicando, así como también las distintas actividades recomendando películas, series, documentales, obras, tienen también el objetivo de llegar al público en general, un público no tanto con un perfil académico, sino más en general. Y también lo estamos haciendo porque queremos que todos ustedes también puedan aportar sus preferencias en cuanto a obras y libros, como ya he estado comentando. Y creemos que de alguna forma así ponemos en común todas las ideas, tanto por parte de los especialistas en el ámbito, como también por parte de la gente interesada en relación al fenómeno terrorista. También, por otro lado, creo que es importante destacar que la iniciativa que estamos llevando a cabo en relación al mes cultural sobre fenomenología terrorista permanece de alguna forma vinculada estrechamente a la situación actual en la que nos encontramos todos de confinamiento en nuestros hogares. Creo que esta iniciativa es nuestro pequeño granito de arena y de alguna forma dentro de la medida, dentro de lo que cabe, de hacer más llevadera la espera. Somos conscientes de que dentro de poco nuestras vidas más o menos, en mayor o menor medida, van a volver a ser como antes. Y mientras tanto, pues desde el OIET intentamos hacer lo posible para, como ya digo, intentar que sea lo más llevadera posible la espera a través de todas estas actividades que estamos realizando. La conversación que vamos a llevar a cabo en el día de hoy girará en torno al impacto y a las implicaciones que está teniendo el coronavirus dentro del fenómeno terrorista, y para ello contamos con algunos especialistas en la materia, quienes desde diferentes puntos de vista van a aportar todo su conocimiento para comprender un poco mejor cómo está afectando este fenómeno al terrorismo a día de hoy. A continuación voy a pasar a presentárselos. También aprovecho para agradeceros a los 4 que hayáis aceptado estar en este evento, y estoy seguro que todos vamos a aprender de vosotros. Paso ya directamente a presentaros. En primer lugar, os voy a presentar en el orden en el que vais a hablar, así ya para que también quede claro. En primer lugar, Sergio Altuna, investigador asociado del Real Instituto Elcano. En segundo lugar, hablará Pilar Cebrián, periodista especializada en terrorismo yihadista. En tercer lugar, hablará Cristina Ariza, investigadora de nuestro observatorio y también del Tony Blair Institute. Y por último, el último en hablar será Musa Burekba, investigador del CIDOP. Hechas las presentaciones también, voy a comentarles brevemente el funcionamiento de este directo, de esta videoconferencia. Una vez que acabe yo esta breve introducción, van a tomar la palabra cada uno de los ponentes durante un tiempo aproximado de unos 10 minutos, en los que irán comentando algunas ideas clave en relación al tema que han seleccionado. Posteriormente a la intervención de todos ellos, iniciaremos un debate en el que se intercambiarán opiniones, iremos haciendo preguntas, y también podremos tratar algunos de los temas de los que se haya hablado superficialmente durante la ponencia de cada uno de nuestros invitados, pero que en este apartado podremos profundizar en ellos y llevar a cabo un análisis más pormenorizado en este sentido. También me gustaría en este punto comentarles o invitarles a que participen, igual que lo han estado haciendo durante todo este mes en las actividades que hemos realizado, que participen activamente a través de las preguntas que quieran compartir y que quieran que alguno de nuestros participantes responda, o comentarios que les surjan en relación a todo aquello que se hable. Para ello tenemos 2 mecanismos. Para todas aquellas personas que estéis viéndonos a través de Zoom, esta herramienta ofrece una
opción en la parte inferior de las pantallas en las que se ofrecen las preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir aquellas cosas relacionadas o aquellas cuestiones relacionadas a que quieran de las que comentemos. Y también para todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live, existe la opción de escribir sus dudas o sus comentarios a través del hashtag que es el que hemos estado utilizando durante todas estas semanas. El hashtag es Oyet me quedo en casa, Oyet, nuestras siglas de nuestra institución. Pueden encontrar este hashtag a través de nuestro perfil de usuario en Twitter, dado que la gran mayoría de los tweets que hemos puesto durante estas semanas lo llevan incorporado, y así asegurarse de que lo van a escribir bien y no hagan como Sergio Altuna, que alguna vez no lo ha escrito del todo bien. Y dicho esto ya, para finalizar, quiero pedirles disculpas por adelantado en el caso de que tengamos algún problema técnico. El tener que trabajar así nos obliga a usar herramientas que no dependen de nuestro control, y en el caso de que surja algún problema técnico, que esperemos que no, pues les pido disculpas por adelantado. Y dicho todo esto ya, cedo el protagonismo a nuestros participantes de hoy, comenzando por Sergio Altuna, quien nos va a hablar sobre las lecturas que se están haciendo dentro del movimiento yihadista global en relación a la COVID-19. Sergio, cuando quieras. Perfecto. Se me oye, entiendo, ¿verdad? Porque estaba silenciado. Disculpad. Sí, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Como bien decías, voy a circunscribir mi participación a un breve resumen de aquellos aspectos más importantes en torno a la lectura que desde el movimiento yihadista global se está haciendo de la pandemia, ¿de acuerdo? Muchas de estas aseveraciones, muchas de estas ideas son parte de un documento de próxima publicación en el Real Instituto Elcano que firmo junto a mi compañera Carola García Calvo, ¿de acuerdo? Y que os animo a leer, pues, en fin, creo que será un documento interesante. Voy a ceñirme principalmente a los dos actores principales y a la información, a los comunicados oficiales publicados por las dos organizaciones terroristas principales de este movimiento, que son Al-Qaeda y Estado Islámico. Puede parecer, para comenzar, una obviedad, puede parecer una perogrullada decir que la pandemia no está pasando desapercibida, sino todo lo contrario, pero la realidad es así. Ahora bien, debemos hacer una lectura correcta de los acontecimientos, huir de alguna manera del sensacionalismo. Estoy seguro de que todos estamos familiarizados con los llamativos pósters que muestran fornidos o idílicos combatientes, muy guapos todos ellos, incluso ahora mismo pues con el dibujo de un virus, o lo que pretende ser un virus por detrás. Sin ir más lejos, la prensa española a mediados de marzo, prácticamente en bloque y de manera equivocada, publicaron noticias relacionadas con una supuesta orden de no atacar vehiculada en sus redes por Estado Islámico, nada más lejos de la verdad. La comunicación oficial, como les decía, durante estos meses en el seno del yihadismo global retrata perfectamente la naturaleza del movimiento. Hay uniformidad y monotonía en la exégesis de lo acontecido, homogeneidad en su oportunismo a la hora de intentar dar respuesta y heterogeneidad y desacuerdo en la respuesta ofrecida por las dos organizaciones principales. Intentaremos ver un poco todo de manera pues, más profunda a partir de ahora. Existe una lectura compartida de los acontecimientos. La pandemia siempre, aunque a veces se me olvide decirlo, en opinión de estos grupos terroristas, es un castigo divino, ¿de acuerdo? Que atendería a múltiples causas, siendo la principal de ellas su infidelidad, su no creencia en el Dios único, en Allah, por lo cual kufr, ¿de acuerdo? Sería un pecado grave en el Islam. Sin embargo, existen dos, si intentamos aproximarnos a una lectura más granulada, Al-Qaeda hace una lectura mucho más teológica, apuntando a la usura de Occidente, la usura como término islámico, como causa fundamental, mientras que el Estado Islámico da una lectura mucho más etnocentrista, si queremos, ¿no? Hablando de
la pandemia como castigo a Occidente por lo que hicieron en los sitios de Baghouz o Sirte o Mosul, cuando, en opinión de ellos, pues, se dejó morir a poblaciones musulmanas de hambre, ¿no? De alguna manera. Y esto, bueno, pues el confinamiento al que ahora nos vemos sometidos sería pues, una suerte de ojo por ojo por parte de Allah, ¿de acuerdo? En cualquier caso, estos grupos, al tener de alguna manera o al estar sometidos a la obligatoriedad de dar una respuesta inmediata a la actualidad y tener que interconectarla en diferentes planos, como son en este caso el teológico, el sanitario, el científico, religioso, el económico, local y global al mismo tiempo en su exégesis, esto les hace incurrir en inconsistencias. Compartiré con vosotros cómo ha evolucionado un poco la justificación de esta crisis en la que ahora nos hallamos inmersos. Comenzó, según su lectura, como un castigo de Dios a China por los crímenes contra la comunidad uigur, ¿no? Esta pequeña comunidad musulmana en Asia. Continuó siendo la venganza de Dios, siguiendo un poco con la evolución de la pandemia, contra Irán por su apoyo al régimen sirio, y ha acabado convirtiéndose en un castigo a Occidente y al sistema capitalista por su naturaleza, ¿de acuerdo? En fin, algo que pone de acuerdo a ambos grupos es la discriminación que, en su opinión, la pandemia lleva a cabo según las naciones, si fueran o no de mayoría musulmana, ¿de acuerdo? Estado Islámico, de hecho, siempre más extremista, llega a mencionar o llega a poner el ejemplo de Roma como centro de contagio, ¿de acuerdo? Donde a través de los visitantes, adoradores ellos de ídolos y de tumbas, se ha extendido la enfermedad y la muerte a muchos lugares, a diferencia de lo que está ocurriendo con otros centros de culto masivos de la fe musulmana, ¿de acuerdo? Algo que define muy bien este posicionamiento es una frase del clérigo el Muhaisni, cercano a la órbita de Al-Qaeda, más cuando Al-Qaeda en Siria se llamaba Jabhat al-Nusra, pero bueno, que habla de la pandemia como destrucción para los opresores, es decir, para, llamémoslo de alguna manera, Occidente o los no creyentes, y martirio para los creyentes. Es decir, aquellos musulmanes que mueran por la pandemia, pues irán de alguna manera al paraíso y su muerte no será en vano. Algunas de estas afirmaciones sobre la discriminación, quiero decir, entre o que realiza la pandemia según la geografía, son claramente falsas y contrarias a todo lo que pueda ser considerado como científico. Muchas de ellas incluso con altas dosis de demagogia, como por ejemplo decir que las abluciones impiden el contagio del virus entre personas, o quien piense que está, por cierto, enunciada por Abu Basir el-Tartusi, también un ulema fundamentalista bastante conocido, quien piense que Alá lo protegerá de la enfermedad, no la contraerá, ¿de acuerdo? O incluso algunas vehiculadas por Abu Muhammad el-Maqdisi, seguro conocido de muchos de los que hoy forman parte del público, en tono burlón o incluso con cierta sorna, señalando al hecho de que después de que Occidente haya prohibido el uso del velo o el uso de otra suerte de fórmulas, digamos, de velo, como puede ser el niqab y similares, ahora se ve obligado prácticamente a imponerlos, ¿no? Hablando un poco o haciendo una alegoría con la mascarilla, ¿de acuerdo? En cualquier caso, la relativa afinidad existente en la lectura general se desmorona muy rápidamente en cuanto los diferentes grupos profundizan en debates más complejos. Aquellos o algunos que puedo mencionar que han sido objeto de disputa o de polémica en el seno de la militancia salafista yihadista son el cierre o no de mezquitas, ¿de acuerdo? Sobre todo para los rezos de los viernes, las mezquitas como centro de congregación masiva de ciudadanos, y sí, otra causa de debate es si se puede suplicar a Allah, si se puede suplicar a Dios para que la pandemia se cebe con los no creyentes sobremanera, ¿de acuerdo? En cualquier caso, la superficialidad de estas interpretaciones o de la interpretación que se está dando a estos acontecimientos no debe en ningún momento hacernos desviar la atención de lo más importante. Características fundamentales del movimiento salafista yihadista son su adaptación al entorno e incluso el aprovechamiento de las debilidades, ¿de acuerdo? Algunas de ellas pues, relativamente a la flor de piel estos días.
se hace o se está realizando algo que debería preocuparnos, una lectura en clave económica, ¿no? Que inunda toda esta propaganda oficial terrorista. La pandemia, es cierto, socava los cimientos de nuestras economías, pero en fin, no debemos dejar de lado estos aspectos menos llamativos de su narrativa. Y por otro lado, también el especial hincapié que se está haciendo sobre el aprovechamiento de nuestra psique, ¿no? De nuestro estado de ánimo en horas bastante bajas. Disculpad que vaya un poco rápido, tendremos tiempo seguramente en las preguntas de profundizar, pero no me gustaría concluir sin mencionar un poco las diferentes estrategias que se están siguiendo desde Al-Qaeda y Estado Islámico, ¿de acuerdo? A modo de cierre, a modo de broche. Al-Qaeda, por supuesto, como seguramente sabrán muchos de ustedes, un grupo más elitista, se tiene o se ve a sí mismo como el elegido para guiar a la umma, para guiar a la comunidad de creyentes en estos momentos, ¿de acuerdo? Y considera su deber consolar a la comunidad y disponer las posibles alternativas estratégicas para salir adelante de esta situación. Al-Qaeda propone de alguna manera o comunica una estrategia que yo entiendo como integral, mediante o a través de una lectura muy teológica en base a conceptos clásicos de la doctrina salafista. Habla mucho del ibtilā, que sería el sufrimiento al que nos vemos sometidos, esa prueba de Dios a nuestra fe, a nuestro credo, para seguir, para continuar en el camino correcto. Hablan también del wala wal bara, que sería promulgar lo bueno y prohibir lo malo, al hablar del cierre de lugares de corrupción moral, refiriéndose a bares, a discotecas, etcétera, etcétera, que la pandemia ha provocado. Hablan también de un concepto con mucha resonancia en la comunidad salafista que es el Jama'a, la unión, la comunidad, ¿de acuerdo? La unión de los rangos bajo un mismo estandarte, de alguna manera pues solicitando la reincorporación de esos grupos que salieron en algún momento de la matriz central. E incluso, y esto seguramente será algo en lo que incida Pilar más adelante, hablan de la liberación de los presos musulmanes, también haciéndose eco de un hadith profético muy conocido que habla de Fukula'ani, ¿no? De liberación de los presos musulmanes, refiriéndose en este caso a los presos de su propia cuerda ideológica, ¿de acuerdo? Proyecta Al-Qaeda, además, sus propias expectativas en Occidente, esperando que se produzcan cambios que satisfagan sus intenciones, ¿no? E insta, por último punto, digamos, de esa estrategia, tanto a eruditos como a ulemas cercanos a su ideología, a que aprovechen la cercanía del mes sagrado del Ramadán para promover la yihad y llamar de alguna manera al levantamiento frente a los gobiernos opresores, ¿de acuerdo? Estado Islámico, más directo y más radical, tanto en su esencia como en su manera de comunicar, dibuja de alguna manera dos patas bastante marcadas de lo que denomina su estrategia. No he mencionado a lo largo de mi exposición, que ya estoy próximo a concluir, ulemas o pensadores de su espectro o bajo su paraguas, puesto que los engulle todos y hace que todo aquel, de alguna manera, con una cierta afinidad, al contrario de Al-Qaeda, que los utiliza como contrapeso en algunos momentos, pase a integrar un poco los órganos propios de la organización y a perder una voz independiente. En cualquier caso, Estado Islámico habla de dos tipos de acciones. Por un lado, atacar o atentados de envergadura en grandes ciudades, aprovechando un poco los momentos de debilidad de nuestras sociedades, y por otro, de alguna manera, siguiendo su lema, o el lema bajo el cual se creó, que era Baqiya wa Tatamaddad, ¿no? Permanecer y expandirse, explotar la retirada o la más que posible retirada de tropas. Se me ocurren diferentes escenarios para ello, para intentar volver a la senda de las conquistas. ¿De acuerdo? En cualquier caso, en fin, la habilidad de estas organizaciones a la hora de incorporar la actualidad a su discurso o a sus estrategias propagandísticas, para no caer de alguna manera en la irrelevancia mediática, no implica una capacidad real, y esto tenemos que tenerlo claro, de convertir sus amenazas en realidad. Es importante no quedarse con lo llamativo o lo provocador, y creo que es importante concluir diciendo también que en nuestros análisis, en aquellos que llevemos nosotros,
la comunidad de analistas, nuestras propias instituciones, sepamos diferenciar bien entre creíble, entre aquello que es creíble y aquello que es veraz, ¿no? Al estudiar este tipo de amenazas. Espero que no haberme extendido demasiado y agradezco vuestra atención. Sergio. Vale, si me escuchas, sí. Muchas gracias, Sergio. Sin duda es muy interesante a mi modo de ver, observar y estudiar cómo las distintas agrupaciones terroristas adaptan un poco el mensaje en función del público destinatario. Y en relación a ello, voy a aprovechar y voy a hacerte una pregunta en relación a todo esto que estás comentando. ¿Qué importancia crees que está teniendo actualmente la propaganda yihadista en relación en estos momentos, en relación al tema del coronavirus? Bueno, yo entiendo que nuestra comunidad de inteligencia y nuestras instituciones ahora mismo tienen que descentralizar muchísimo sus esfuerzos. En fin, a nadie se le escapa la realidad actual y los recursos que tenemos. Sin embargo, se me antoja muy importante no perder de vista el plano virtual, medio al que, por cierto, el yihadismo global siempre ha concedido especial consideración, y esto por diferentes razones, ¿de acuerdo? Por un lado, porque es necesario controlar la evolución del discurso de estas organizaciones y estar al corriente tanto de las operaciones de desinformación que puedan llevar a cabo, aprovechando la coyuntura, como de la instrumentación que puedan realizar o que puedan intentar realizar en el seno de la comunidad musulmana, que, como decíamos, pues se aproxima ya al Ramadán y siempre podrían aparecer pues voces diciendo que no se permite a los musulmanes ejercer sus derechos de reunión, sus fiestas, en fin, se me ocurren en ese sentido varias ideas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que, dado que las medidas de distanciamiento social dificultan sensiblemente la perpetración de atentados como aquellos que nos vienen a todos a la mente, como el atropello masivo o la irrupción a tiros en aglomeraciones de gente, será sin duda en redes sociales, en sus redes más bien, de comunicación, como ha ocurrido siempre, donde comiencen a esquematizarse los posibles cambios operativos y tácticos de cara al futuro, ¿no? Yo creo que es muy importante. Vale. Muchas gracias, Sergio, por toda tu ponencia, tu breve ponencia, que si tuviésemos tiempo para ampliarla, pero luego intentaremos en el turno de, cuando abramos el debate, intentar analizar algunas cuestiones que has comentado por encima, intentaremos darle mayor profundidad. La siguiente participante que va a hablar a continuación es Pilar Cebrián. Ella nos va a hablar sobre la situación actual en los centros de detención y los campos de refugiados sirio-iraquíes, a partir de una perspectiva enfocada en términos securitarios y en cómo se está desarrollando la situación actual a partir del coronavirus. Pilar, cuando quieras. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que nos estáis viendo. Gracias a ti, Carlos, también por la iniciativa. Como ha dicho Carlos, yo voy a analizar un poco cómo está afectando la pandemia del coronavirus y las medidas que las autoridades locales están tomando en los focos de detención de combatientes terroristas extranjeros en Siria y en Irak. Como bien sabéis, bueno, es aquí donde están detenidos los que podrían considerarse los últimos del Estado Islámico, que fueron detenidos tras la caída militar de las capitales de Mosul, de Raqqa y luego después de Baghouz. Por dar así una cifra, estamos hablando de una cuota de prisioneros, la cuota de prisioneros más grande, más numerosa de prisioneros yihadistas. Hablamos de unos 14.500 extranjeros en los campamentos y en las cárceles de Siria, hombres, mujeres y niños, y entre 715 y unos 1.800 en las cárceles de Irak. Las cifras son siempre estimaciones porque ninguna de las autoridades, ni los kurdos en Siria ni los iraquíes en Irak, las ofrecen, no son unas cifras conocidas. Entonces, bueno, el principal foco es el de Siria. Como he dicho, es donde está la mayor concentración de prisioneros yihadistas. Y la idea principal es que en un territorio tan inestable, porque estamos hablando de una zona, un territorio que es autogestionado por una autoridad no estatal, que sigue en guerra, es decir, sus fronteras siguen recibiendo ataques, en estos momentos, por ejemplo, del ejército de Turquía. En una zona tan inestable, como iba diciendo, una crisis sanitaria va a derivar de manera inevitable en una crisis de seguridad.
Por ejemplo, una de las primeras medidas que ha tomado esta autoridad, que recordemos que esta autoridad, que son los carceleros de los prisioneros yihadistas, es el partido de la Unión Democrática, los separatistas kurdos del PYD. Para comenzar, aparte de imponer una cuarentena en esta región, han cancelado el servicio militar obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 30 años. Esto significa que sin duda en esta zona hay un vacío de seguridad, porque en una región tan inestable y tan improvisada, por decirlo de alguna manera, ellos dependen de la iniciativa del pueblo para su aparato de seguridad. Entonces, el hecho de que se hayan suspendido el servicio militar, pues una de las consecuencias es que han caído en un 97% las detenciones. Sin embargo, las operaciones contra las células durmientes del Estado Islámico han caído en un 31%. Por su parte, pues el comienzo de la crisis del coronavirus también podríamos decir que ha tenido influencia en la actividad de las células durmientes del Estado Islámico en Siria, que han caído pero solamente en un 9%. ¿Qué tipo de atentados está llevando el Estado Islámico, las células durmientes en Siria ahora mismo? Bueno, pues es principalmente operaciones contra la milicia enemiga, contra las fuerzas democráticas sirias, o bien contra sus vehículos, o colocan artefactos explosivos en sus viviendas, o ha habido incluso asesinatos y decapitaciones la semana pasada de dos milicianos de las fuerzas democráticas sirias. Bueno, la crisis, como digo, ha derivado en una caída de la seguridad, pero también está teniendo consecuencias en las dinámicas de los prisioneros en los focos carcelarios, como por ejemplo, lo vimos el pasado 29 de marzo en la cárcel de Hasaka, donde hubo un motín de los prisioneros que se levantaron contra los carceleros. Estas son cárceles superpobladas, en las que hay entre 60 y 100 presos en una misma celda, y entonces surgió un poco, se juntaron los presos y estaban demandando un poco más de medidas para evitar los contagios. Ellos son conscientes de la pandemia global y demandaban más mascarillas o algunas medidas para evitar los contagios. Es un levantamiento que terminó en varios intentos de fuga e incluso hubo 3 prisioneros que consiguieron escapar. En los campamentos donde están detenidas las mujeres y los niños, estamos hablando de campamentos, por ejemplo el de Al-Hol, de unas dimensiones prácticamente sin precedentes, en el que conviven 70.000 personas, también se han tomado medidas para evitar la propagación del coronavirus, como por ejemplo, se han cancelado las visitas de los familiares, las mujeres y los niños no tienen que salir de las tiendas para recoger el alimento, sino que son las propias autoridades de los campamentos los que reparten las cajas en cada una de las tiendas. Se ha cerrado el mercado, hay un mercado central en cada uno de los campamentos de detención que ahora mismo está cerrado, y también hay menos personal sanitario de las organizaciones humanitarias. Esto también puede tener una consecuencia en el caso de que el contagio del virus tenga las dimensiones que está teniendo en otros países y haya de verdad un foco de infección en el campamento de Al-Hol. Como digo, hay menos atención sanitaria. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras se marchó después de la entrada de las tropas turcas en octubre de 2019 y ahora ya no han vuelto. Entonces, uno de los principales miedos, es que si realmente hay un brote en los campamentos o en las cárceles, va a ser muy difícil gestionarlo y probablemente va a derivar en fugas y en dispersión de prisioneros, en una cuestión de seguridad. Lo cierto es que no hay ni un solo caso de coronavirus en esta región del nordeste de Siria, principalmente porque no tienen máquinas para realizar test, los famosos PCR. Esta es una de las principales demandas de las autoridades kurdo-sirias. Están pidiendo a la coalición internacional que les envíen máquinas para hacer test, pero solamente hasta la fecha se ha enviado material de prevención, como puede ser mascarillas y guantes, con valor de 1,2 millones de dólares. Hay una información de hoy de que parece ser que el Kurdistán iraquí, digamos el gobierno del KRG, sí que ha enviado 2 máquinas, pero todavía es una información sin confirmar. Hay otras organizaciones internacionales, como International Crisis Group, que sí que dice que ha habido una mujer rusa y 2 niñas, también de origen ruso, que han muerto por coronavirus en Al-Hol.
pero como no se pueden realizar test a los cadáveres, son informaciones que todavía no se han podido confirmar. Entonces, bueno, en cualquier caso, como he dicho, es un problema el tema del coronavirus en Siria porque podría derivar en una fuga de prisioneros, como hemos visto que ha pasado en las cárceles de Al-Hasaka. En cuanto al conflicto, en cuanto a la influencia del coronavirus en el tema de los frentes bélicos, sí que hay una consecuencia interesante, y es que, por ejemplo, marzo ha sido el mes de los últimos 9 años en el que se ha registrado un número más bajo de cifras de muertos civiles. Parece ser que pues, el surgimiento de la pandemia ha relajado un poco los frentes y se ha registrado por primera vez un número bajo, son 103 civiles que han muerto. Bueno, esto también puede sentar un precedente, puede, digamos, relajar los frentes bélicos y iniciar una nueva fase en el final de la guerra de Siria. O sea que podría tener algunas consecuencias positivas. En el plano político también puede ser que el COVID-17 tenga una influencia en el proceso de paz de la guerra de Siria, ya que las autoridades, por ejemplo, la autoridad insurgente de Idlib y la kurda que gestiona la zona del nordeste de Siria, pueden no ser capaces de afrontar una posible expansión de la pandemia en los territorios que ellos controlan y que se vean obligados a recurrir a la autoridad de Damasco para o bien la realización de test o bien recibir respiradores o conseguir evitar todas las muertes que podría provocar solamente su gestión. Entonces, bueno, esto también puede ser una oportunidad para el gobierno de Damasco para demostrar su gobernabilidad y también una oportunidad para demostrar la legitimidad que ellos podrían tener en los territorios que ellos no controlan. Es decir, puede haber consecuencias políticas de la influencia, de las consecuencias que tenga el COVID en el tema político y en el tema bélico. En Irak las consecuencias son un poco similares en el sentido de que hay un vacío en la seguridad porque tanto las cuarentenas impuestas como pues bueno, los contagios que está habiendo en el país, aunque no hay muchos hasta ahora mismo, hay solamente 1.378 declarados, ha provocado una suspensión en todas las operaciones de la coalición internacional. Son no solamente España, que por ejemplo ha retirado a 200 efectivos de los 500 que hay desplegados en Irak, sino también el Reino Unido, Francia y Canadá han detenido sobre todo pues, las labores de instrucción a las tropas locales, las operaciones también de patrulla y de control de fronteras, al menos durante 2 meses. Esto puede provocar, sin duda, y ya se está hablando de ello, un rebrote en la actividad de las células del Estado Islámico, sobre todo en las provincias en las que ya llevan perpetrando ataques, asesinatos y secuestros en Irak, como por ejemplo son la provincia de Diyala o lo que se denominan como los territorios en disputa, que son aquellos que ocuparon las tropas kurdas peshmerga tras la retirada de las tropas del ejército iraquí ante el avance del Estado Islámico. Estamos hablando de Kirkuk, estamos hablando de Tushurmatu, todas esas provincias en las que ha habido un vacío de seguridad y que por ende pues son en las que más actividad ha llevado en este último año el Estado Islámico. Por ello, bueno, pues que se espera que la retirada de todas las operaciones de la coalición, además de la salida de algunas de las principales bases militares más estratégicas de Irak, como puede ser la de la base militar de Abu Ghraib, que es la entrada a Bagdad, o la de Al-Qaim, que es la de la frontera con Siria, o las de Anbar, que es una de las zonas que, bueno, pues por las cuestiones geográficas son difíciles de controlar, o también la de Tushurmatu. Bueno, pues la retirada de las tropas internacionales de esas bases puede dar lugar a que se presente este tiempo de cuarentena o este tiempo de lucha contra la pandemia como una oportunidad para el Estado Islámico para fortalecerse, para perpetrar ataques, para convencer y reclutar a las partes más vulnerables o que ellos pueden controlar de la población y, en definitiva, el Estado Islámico pues, se puede aprovechar como ha dicho Sergio antes, de toda esta situación diferente que está dando lugar el coronavirus. Ese es principalmente, y esto desde el punto de vista militar en Irak, pero también en todo lo referente a los combatientes extranjeros del Estado Islámico. La crisis del coronavirus está teniendo consecuencias en los juicios contra los yihadistas extranjeros.
Lo puedo mencionar, por ejemplo, con un caso concreto, un yihadista de origen austríaco que fue detenido en 2017, tuvo su primera vista, la primera vista de su juicio, a finales de verano, bueno, en octubre. Una vista que fue pospuesta debido a las manifestaciones, a todas las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en octubre. Se ha ido posponiendo hasta el punto en el que nos encontramos ahora, fue el pasado 25 de marzo. Yo estaba pendiente porque por fin se celebraba su juicio y se ha vuelto a posponer por la crisis del coronavirus. Bueno, ¿es positivo o es negativo que estén aplazando los juicios? Bueno, es negativo porque una dilatación de los procesos judiciales puede dar lugar a que entren dentro del enjuiciamiento pues, otros elementos que distorsionen el juicio recto de todos los crímenes de terrorismo y también, pues sin duda, como siempre, hay una pérdida del momentum de procesar a los yihadistas. Esto es un poco los dos escenarios de Siria y de Irak, cómo pueden afectar la pandemia del coronavirus y las medidas que toman las autoridades locales, que sin duda es una caída en la seguridad de la que se puede beneficiar las células durmientes del Estado Islámico. Muchas gracias, Pilar. Precisamente justo quería comentarte o hacerte más bien una pregunta, justamente con lo último que acabas de comentar. ¿Cuál es tu propia perspectiva en relación a lo que puede ocurrir a partir de este incremento en la seguridad en los campos de refugiados y en los centros de detención, tanto en Siria como en Irak? Así de brevemente. Bueno, en los campamentos hay confusión. Lo que yo sí que sé es que, como ha dicho Sergio, hay muchos de ellos que todavía creen en la causa del Estado Islámico y que todavía creen en todo, siguen muy de cerca todos los canales de propaganda porque tienen teléfonos móviles en los centros de detención. Entonces, ellos sí que lo interpretan como un castigo de Dios, de Alá, contra los infieles. Eso desde luego. Pero también hay otras que hay preocupación porque ven que no hay suficiente material, no hay respiradores, no hay test, hay desconocimiento y sí que hay muchos que están llamando, por ejemplo, a sus familiares en Europa para preguntarles cuáles son los síntomas más comunes, cómo pueden ellas identificar si están enfermas. Entonces, de momento parece que no ha habido levantamientos en los campamentos, están un poco más... tienen más miedo, pero desde luego que se empieza a ver casos y no se pueden controlar, pues es que es una población, quiero decir, estamos hablando de 70.000 personas y los milicianos de la YPG no tienen capacidad tampoco para controlar a todos los prisioneros. Y si las fuerzas de la coalición internacional están replegándose para pasar las cuarentenas y esperar en sus países, bueno, pues hay un vacío en cuanto a los guardas de los campamentos, que si hay nerviosismo y las mujeres prisioneras se ven que en un estado de confinamiento van a ser más vulnerables a un contagio, sin duda habrá fugas, como ha estado habiendo también en las últimas semanas. Muchas gracias, Pilar. Luego también, igual que hemos comentado antes con Sergio, cuando iniciemos el debate también comentaremos alguna idea más en profundidad, si te parece bien. A continuación vamos a dar un giro en cuanto a los temas que estamos hablando. A partir de ahora va a iniciar su exposición Cristina Ariza, quien nos hablará durante estos próximos minutos sobre cómo se está analizando y cómo se está interpretando desde la violencia, desde el movimiento terrorista y también desde la violencia de extrema derecha, todo el impacto que está teniendo en el tema del coronavirus. Cristina, cuando quieras. Gracias, Carlos. ¿Me oís bien? ¿Todo bien? Sí. Pues, como ya os ha dicho Carlos, yo voy a hablar de un poco de cómo está la extrema derecha reaccionando al tema del coronavirus. Y ya que Sergio ha abierto la veda antes promocionando una de sus publicaciones, yo no voy a hacer menos y voy a hacer lo mismo. Una publicación hablando un poco más en detalle sobre algunos de los temas que voy a tratar hoy, que se va a publicar en la empresa para la que trabajo, Tony Blair Institute for Global Change, y estará disponible, me parece que esta tarde, si no me equivoco. Y bueno, la idea que tenía yo para esta ponencia es
prácticamente quiero dividirla en dos partes. En la primera voy a hablar un poco de cuál ha sido la reacción ideológica de la extrema derecha hacia el coronavirus, y en la siguiente hablaremos un poco de consecuencias operativas y de cómo, digamos, han tomado o cómo están intentando llevar estas aplicaciones ideológicas al terreno operativo. Entonces, el primer mensaje con el que os quiero dejar es que verdaderamente no hay una lectura única de la extrema derecha sobre qué significa el coronavirus. Y esto, en cierta parte, responde a cómo está la extrema derecha estructurada. Antes, cuando hablaba Sergio del yihadismo global, tenemos dos organizaciones base, el Estado Islámico y Al-Qaeda, sobre las cuales, digamos, estos movimientos se van estructurando. En la extrema derecha no es así, porque no tenemos una estructura de grupos tan marcada como en el caso del yihadismo, y porque además, digamos, el activismo es muy difuso. Hay muchos grupúsculos locales que interactúan luego a través de redes con otros grupos más pequeños o movimientos situados en otros países, pero hay, digamos, no hay una estructura clara, y dentro de lo que se llama extrema derecha hay muchas variantes ideológicas que a veces están de acuerdo en algunas cosas y en otras, como veremos incluso en este caso de estudio del coronavirus, no están de acuerdo. Entonces, lo que sí hemos visto con la extrema derecha es que ha dado lugar al nacimiento de varias teorías de la conspiración, lo cual, digamos, es un elemento que suele estar bastante presente en las narrativas de muchos de estos grupos y movimientos en la extrema derecha. Pero sin ir más lejos, ya hay una divergencia muy grande entre las conspiraciones, ya que algunos grupos, por ejemplo, algunos grupos neonazis en Estados Unidos, directamente están diciendo que este virus no existe, que es simplemente otra gripe, es una gripe estacional que mata el mismo número de personas que otros años, pero que sin embargo el gobierno lo está utilizando como una excusa para borrar libertades y para, digamos, tener un beneficio económico. En muchas ocasiones también están señalando a judíos y lo que ellos llaman la conspiración sionista como los artífices de este virus y de su propagación. Y digamos, tenemos a los cuales directamente están negando la existencia del virus y diciendo simplemente es otra gripe, y luego tenemos a otras personas diciendo sí, el virus existe, lo que pasa es que ha sido creado artificialmente en un laboratorio por judíos y por Israel, o ha sido la CIA, o ha sido Bill Gates, o ha sido George Soros, que es digamos, el billonario que también es judío, y muchas veces hay muchas teorías conspiranoicas que son antisemitas que envuelven a su figura y que piensan pues que esta persona Soros, digamos, tiene una influencia desproporcionada en todos los eventos que van pasando. También hay otras teorías que dicen que este virus ha sido creado por la ONU para matar al 90% de la población blanca, y que, digamos, que las minorías étnicas consigan salvarse del virus y que acaben reemplazando a la población blanca. Y, digamos, esto ya es una teoría que tiene bastante pujancia en la extrema derecha, que se llama la teoría del gran reemplazo, pero sí que se ha visto ya digamos, una conexión directa entre algunas teorías que han crecido y otros, digamos, elementos que son bastante estables en la extrema derecha. También ha habido otras teorías que han dicho que el coronavirus está causado por las ondas del 5G, y esto probablemente lo hayáis leído porque parece se ha extendido incluso más allá de la extrema derecha, aunque parte, digamos, de la teoría tiene sus orígenes en la extrema derecha, pero ni siquiera dentro de la extrema derecha están de acuerdo de cómo funciona el 5G y el tema del coronavirus, porque algunos dicen que el 5G significa pues, que es, digamos, el principio del apocalipsis, que es el principio que a partir de esta pandemia el Internet va a acabar y va a haber 10 días de oscuridad en las que no haya electricidad, no haya contacto, y luego la sociedad va a caer y ya de ahí va a renacer de nuevo, me imagino, en su vista de recrear, digamos, un Estado basado en la supremacía blanca y etcétera, etcétera. Pero luego hay otra gente de la extrema derecha que dice, no, vosotros estáis haciendo esto por vuestro interés. Entonces, digamos, las luchas internas no han dejado de ocurrir en la extrema derecha. El coronavirus no ha sido el elemento que les ha unido, o sea, las desavenencias que existían antes siguen existiendo ahora. Y por último, también hemos visto algunas teorías de la conspiración, por ejemplo, intentando demonizar a minorías religiosas como musulmanes, y diciendo que, por ejemplo, activistas en Reino Unido han estado diciendo que los musulmanes estaban saltando
la cuarentena y estaban acudiendo a las mezquitas y estaban, digamos, estaban siendo los mayores propagadores del virus en el país, cuando todas las informaciones que se han difundido desde las redes luego se han demostrado que eran falsas. Pero estas, digamos, estas teorías de la conspiración y noticias falsas se han ido expandiendo con mucha rapidez en la extrema derecha, y al mismo tiempo algunas ideas claves de la extrema derecha, por ejemplo, estar en contra del multiculturalismo, demonizar a minorías étnicas, en contra de la globalización, digamos, intentar virar hacia cerrar las fronteras y promover, digamos, el nacionalismo. Todo esto sigue y simplemente el coronavirus se ha visto como una oportunidad para reforzar esos pilares ideológicos que ya tiene la extrema derecha. Y bueno, ahora pasando a la segunda parte, la que hablaba al principio, en cuanto a las consecuencias operativas, sí que hemos visto como alguna, digamos, porque mucho de esto suele ser conversaciones, como ya he dicho, es un movimiento difuso en el que muchas cosas se dan en redes sociales, son grupos de Telegram o grupos en la red social alternativa de la extrema derecha que se llama Gap, y hay muchas conversaciones que se llevan, digamos, en el plano de Internet, pero sí que ha habido ya un efecto en la vida real, en offline, fuera de la red, ya que, por ejemplo, en Reino Unido ha registrado un incremento en delitos de odio que pueden estar relacionados, digamos, con la propagación de estas noticias falsas contra musulmanes en particular por todos los temas de conspiración que estamos hablando antes. Pero quizás el caso más interesante es un atentado que ya ha sido frustrado hace 2 semanas más o menos en Missouri, Estados Unidos, en el cual el FBI detuvo y luego el hombre acabó muriendo a manos del FBI en un tiroteo que hubo a continuación. Y esto era un hombre que estaba ya siendo investigado por el FBI desde hace varios meses por tener ideas racistas y de supremacía blanca y demás. Pero lo curioso es que a raíz del coronavirus había decidido cambiar su objetivo y en vez de atentar donde hubiese decidido atentar antes, había pensado que un hospital o poner un coche bomba, más específicamente en el parking de un hospital, podría contribuir a crear el mayor número de muertes y a ganar, digamos, mayor atención mediática, ya que ahora mismo coronavirus obviamente está en boca de todos. Esto es bastante interesante, pero tampoco es algo que no nos deberíamos esperar, porque en particular esta persona pues pertenece a un movimiento que se llama aceleracionismo, que tampoco me voy a meter mucho en tecnicismos, pero antes comentaba a Sergio cómo los movimientos yihadistas también siempre buscan adaptarse y digamos, cometer ataques en momentos de fragilidad, pues la extrema derecha sigue básicamente el mismo camino, y precisamente en el tema de los aceleracionistas, que son, digamos, un movimiento que lo que quiere es acelerar este colapso de la sociedad para luego a partir de ahí pues poder recrear la sociedad nacionalista que ellos quieren hacer, pues utilizar el coronavirus de esa manera tiene mucho sentido ya viendo su doctrina a nivel general. Entonces es entendible que hayan ya incorporado el tema del coronavirus en la forma en la que piensan y planean ataques y su acción futura. Y bueno, para concluir, me gustaría recalcar que tampoco es cuestión de dar pie al alarmismo, en el sentido no estamos diciendo que el hecho de que se hayan registrado conversaciones, por ejemplo, en foros de supremacistas blancos hablando de intentar utilizar el virus y meterlo en botellitas de spray para luego ir echándolo en ascensores de edificios del gobierno, o que están discutiendo cómo pueden utilizar esta situación para llevar a cabo ataques, no significa que esto vaya a desencadenar, digamos, en un incremento masivo del terrorismo de extrema derecha, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esto puede reforzar algunas tendencias. Como cualquier otro evento de gran influencia, y probablemente el coronavirus es uno de los que más influencia está teniendo que hemos vivido nosotros, los grupos terroristas y extremistas van a intentar incorporar en su propia dialéctica y en su propia narrativa los eventos que van ocurriendo para intentar dar más fuerza a sus ideas, y el coronavirus no es una excepción. Entonces, no significa que vaya a haber un mayor número de atentados, pero sí que es importante mantener un ojo hacia cuáles son las tendencias y cuáles son los grupos que quizás pueden adaptar esa teoría y esa lectura ideológica y llevarla hacia el plano operativo de manera más ágil. Y yo creo que, bueno, por mi parte, muchas gracias por escucharme, pero aquí me quedo. Muchas gracias, Cristina. La verdad que es muy interesante los planteamientos sobre cómo la extrema derecha está
analizando y las lecturas, distintas lecturas que se le están dando dentro del movimiento. Y mi pregunta, también si puedes contestar de forma breve, va un poco relacionada en eso, y lo has comentado al principio, de que cada grupo el movimiento está bastante heterogeneizado en el sentido de las lecturas que se le están dando. ¿Crees que esta tendencia va a seguir en los próximos meses o existe alguna posibilidad de que lleguen a alguna forma, algún acuerdo para que todos estos planteamientos cojan cierta homogeneidad entre todos ellos? Es una muy buena pregunta y yo creo que es la pregunta que todas las personas que estudiamos extrema derecha nos preguntamos, porque digamos, la intensidad de las luchas internas en la extrema derecha es que no tiene parangón, es constante y es a través tanto de ideologías como de países, como de movimientos, incluso personas dentro del mismo movimiento, ahí, digamos, se acaban haciendo. Yo creo que sí que hay una cierta cohesión en torno a una parte de la extrema derecha, no toda, pero la parte, digamos, que es más populista, que se acerca quizás más digamos, a algunos de los planteamientos que tienen algunos partidos de extrema derecha en parlamentos, que está básicamente ideas de nacionalización, cerrar las fronteras, en contra de la globalización. El multiculturalismo es un veneno. Yo creo que esas ideas sí que se van a reforzar un poco y creo que hay parte de la extrema derecha que puede ver esto como una oportunidad para decir, mira, ahora mismo hay muchos estados que están cerrando fronteras porque tienen que cerrarlas porque no les queda de otra. Podemos utilizar esto luego cuando todo haya pasado para decir, mira, es que igual el problema no era el virus, el problema era que somos demasiado abiertos y que no tenemos un sistema nacionalista. Entonces yo sí que creo que puede haber una cierta, digamos, pueden acercarse en ese sentido, pero creo que muchas veces el problema es que ellos identifican al enemigo como diferentes minorías étnicas. Entonces hay parte, por ejemplo, los que son claramente neonazis, que son muy antisemitas, centrados con el problema judío, no van a, si ven, por ejemplo, otra parte de la extrema derecha que parece ser más pro-Israel, no van a estar de acuerdo, porque todavía es algo insalvable. Entonces sí, creo que hay elementos que pueden ayudar a que se acerquen, pero es muy complicado porque además la extrema derecha en general es una idea tan globalizada, o sea, tan global, tan dispersa que es complicado ver cuáles son los puntos de unión y cómo se podrían reforzar. Vale, muchas gracias. Nada. Luego, de hecho, creo que podemos compartir algunos paralelismos entre la propaganda de extrema derecha y la que se lleva a cabo desde los grupos yihadistas, porque hay algunos nexos que tienen en común y creo que es algo también interesante que podemos comentar luego. Para finalizar ya, con los ponentes me refiero, va a tomar la palabra Musa Burekba, quien nos va a hablar sobre las lecciones que se pueden aprender y que se deberán aprender en relación a la lucha antiterrorista en el contexto del coronavirus. Musa, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Gracias por darme la palabra y gracias al Observatorio por organizar este evento. A diferencia de mis compañeros y compañeras, no voy a centrarme tanto en el impacto inmediato de la COVID-19 sobre el fenómeno terrorista, sino lo que voy a intentar será tomar un poco de distancia para pensar en el futuro. Soy consciente de que imaginar el mundo post-COVID en esos momentos puede ser visto como un ejercicio dudoso de futurología. Sin embargo, creo que es necesario hacer este ejercicio por una razón esencial. Las decisiones que se están tomando hoy para enfrentar la actual pandemia acabarán de alguna forma u otra moldeando nuestros sistemas políticos y legales. Y en este sentido es interesante, creo, reflexionar acerca de los retos futuros que plantea la actual gestión de la pandemia, cogiendo como punto de comparación la lucha antiterrorista. ¿Por qué comparar una pandemia como la pandemia actual con el fenómeno terrorista? Diría que la comparación nos puede ayudar al menos por 4 razones. En primer lugar, tanto la COVID-19 como los atentados terroristas parecen tener de alguna forma el mismo modus operandi. Son invisibles, la amenaza se ubica dentro y fuera de nuestras fronteras y escogen a sus víctimas de forma indiscriminada. En segundo lugar, varios estados, lo hemos visto incluso aquí en España, tratan, digamos, esta lucha contra el virus como si fuera una guerra. Y
igual que después del 11S en Nueva York o del 15 de noviembre de 2015 en París, se usan referencias de corte bélico para movilizar a toda una población y en ciertos casos lo hemos visto movilizar incluso el ejército. En tercer lugar, al igual que un atentado terrorista, la actual pandemia representa un evento excepcional e inesperado. Y en este sentido, ambos fenómenos, la COVID-19 como el terrorismo, llaman a medidas y respuestas excepcionales por parte de los estados, por parte de las autoridades. Finalmente, y este es el punto central de mi intervención, para ambos fenómenos el peligro no está tanto en la gestión a corto plazo de la pandemia o de un atentado terrorista, del post, sino más bien en las repercusiones de esta gestión a largo plazo. El problema que nos ocupa, dicho de otra forma, el problema que nos ocupa es cómo algunas medidas excepcionales hoy pueden convertirse en prácticas normales mañana. Y en este sentido, compartiré brevemente algunas ideas relacionadas con la lucha antiterrorista y la lucha contra la COVID-19. En primer lugar, una de las lecciones de la lucha antiterrorista tiene que ver con el impacto a largo plazo de la adopción de medidas extraordinarias. Lo hemos visto en varios países, cuando surge un atentado, los estados suelen tomar medidas excepcionales para encontrar a los responsables del atentado y evitar que haya otros atentados. Pero a medida que la sociedad vuelva a la normalidad, las medidas excepcionales no tienden a desaparecer de forma automática. Y vemos en ciertos casos, incluso, que sucede todo lo contrario. Por ejemplo, después del 11 de septiembre, precisamente 45 días después, el gobierno estadounidense adoptó el Patriot Act, que consiste en una especie de PAC antiterrorista que proporciona varias herramientas y varios poderes al gobierno, a los servicios de inteligencia para luchar contra el terrorismo. Entre estas medidas figura, por ejemplo, la posibilidad de vigilar no solo a las personas que sospechamos de terrorismo, sino más bien a toda la población en su conjunto. Y en el 2013, la población estadounidense y el mundo entero se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando Edward Snowden reveló el escándalo de las escuchas telefónicas masivas y de los programas de vigilancia en Estados Unidos y en Reino Unido. Pero lo que vemos es que a pesar de este escándalo, el propio Patriot Act sigue en vigor, ha sido prorrogado de hecho 4 veces y hace un poco más de 2 semanas, de hecho en el Congreso se tenía que discutir la posibilidad de hacer una 5ª extensión. Otro ejemplo un poco más reciente, Francia en el 2015, en noviembre del 2015, declaró el estado de emergencia con el fin de dar más poderes al Poder Ejecutivo y sobre todo al Ministerio del Interior para luchar contra el terrorismo. El estado de emergencia fue prorrogado 5 veces entre el 2015 y el 2017, antes de ser incorporado meramente a la ley en el 2017. Entonces, ¿qué nos enseñan estos 2 ejemplos? Y seguramente podéis encontrar muchos más. Primero, que ciertas medidas excepcionales adoptadas después de los atentados terroristas han sido normalizadas de manera progresiva. Eran medidas temporales y pasaron a ser medidas permanentes. Y esto se justifica, entre otros motivos, por el hecho de que la amenaza terrorista sigue por ahí. Da igual que sea la escala 3 o 4 sobre 5, está ahí, entonces mantenemos estas medidas. Segundo, tanto en Estados Unidos como en Francia, hemos visto que el uso de medidas antiterroristas no solo dio lugar a violaciones de derechos humanos o a abusos por parte de cuerpos de seguridad, sino que también permitió investigar a miles de personas por otros motivos que por terrorismo. Y finalmente, el Patriot Act, lo veremos en mi segunda parte, ha sentado las bases del estado de vigilancia masiva más expansivo del mundo. Y de hecho sirvió de precedente para otros estados democráticos, como Reino Unido, Francia y otros estados europeos, pero también para otros estados evidentemente menos democráticos como China. Así que la primera lección es que cuando un estado adopta medidas excepcionales ante un atentado terrorista, de algún modo es como si abriera la caja de Pandora
que extiende sus poderes y permite derogar a la ley. Pero una vez haya pasado la emergencia, parece que cuesta volver a guardar estas medidas extraordinarias en la caja y cerrarla. Y entramos entonces en lo que algunos llamaron el estado de emergencia permanente. Ahora bien, si en vez de terrorismo hablamos de pandemia, ¿qué semejanzas podemos encontrar hoy en día? Teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora en la lucha contra la COVID-19, hay dos tendencias que me llevan a pensar que lo que pasó con la lucha antiterrorista podría repetirse de algún modo ahora. Por una parte, vemos como algunos gobiernos instrumentalizan la amenaza de la COVID-19 para extender sus poderes, restringir ciertas libertades individuales y adoptar medidas represivas. Estábamos hablando de nuestra compañera Pilar, hablaba de Irak. En Irak, por ejemplo, se prohibieron las protestas en febrero, cuando aún no había ningún caso de COVID-19 en el país. En Filipinas, que es un caso extremo, lo reconozco, el presidente Roberto Duterte pidió al ejército a que matara a la gente que no respetara el confinamiento. En Turquía y Egipto, la lucha contra el virus permite silenciar voces críticas, y aquí, más cerca, en Europa, hemos visto cómo el primer ministro húngaro Viktor Orbán consiguió los poderes ilimitados y puede gobernar mediante decretos sin el Parlamento, y es la única persona habilitada a decidir cuándo se acaba este periodo de excepcionalidad. La segunda tendencia tiene que ver con el uso de tecnologías de vigilancia masiva. Países como China, Corea del Sur, pero también Estados Unidos e Israel usan recursos y técnicas antiterroristas para parar la pandemia. Esto incluye reconocimiento facial, el uso de datos biométricos o incluso el Big Data. Y estos recursos lo que permiten es ayudar a las autoridades a controlar los desplazamientos de la población para ver si se respeta el confinamiento o no, pero también permiten remontar con precisión las interacciones entre personas y así estudiar la propagación del virus. Varios países europeos como Bélgica, Alemania o España hicieron del uso de estas tecnologías un eje central en la lucha contra la pandemia. Y cabe subrayar que en Europa, a diferencia de los países del sureste asiático, los datos suelen llegar a las autoridades de forma anónima y agregada. Y teniendo en cuenta este aspecto, conviene preguntarse entonces dónde está el problema. A ver, usar estas tecnologías de vigilancia para luchar contra la pandemia no es problemático, es todo lo contrario, pero sí puede ser problemático en el futuro. Es decir, si ahora aceptamos el uso de estos datos sin mucha oposición, ¿qué nos impide pensar que las mismas tecnologías de vigilancia no se usarán en el futuro para otros fines? Como lo vimos justo antes, en el caso del antiterrorismo hemos visto cómo ciertos estados, como Francia, como Estados Unidos, usan recursos y prácticas antiterroristas para otros fines que la propia lucha antiterrorista. Por otra parte, en sistemas democráticos no basta con saber que, y abro las comillas, nuestros datos se usarán para frenar la pandemia, sino que es imprescindible saber qué datos nuestros se usan, con qué fin y sobre todo hasta cuándo. Y lo siento, pero el hecho de no saber el contenido de las discusiones entre gobiernos, proveedores y compañías como Facebook y Google es bastante preocupante. Y estoy bastante seguro de que varias de las personas que nos están escuchando con una pegatina tapando la cámara de su portátil comparten esta preocupación. Así que, a modo de conclusión, diría que no se trata tanto de cuestionar las medidas excepcionales que se están tomando ahora ante la pandemia, sino más bien de reflexionar acerca del futuro de estas medidas. Y en este sentido, creo que la reciente trayectoria de la lucha antiterrorista en algunos países demuestra que incluso en sistemas democráticos la excepción puede convertirse en norma. Y en este sentido, estoy convencido de que el gran reto que nos espera, una vez, hopefully, hayamos pasado la pandemia, es que nuestro Estado de Derecho no sea el que se queda atrapado en cuarentena. Gracias por la atención.
Muchas gracias, Musa. Justo iba a preguntarte por un tema que has sacado justo al final y que precisamente tú has dado la respuesta, era cómo al final nos pueden acabar afectando estas medidas excepcionales, cómo se pueden terminar por prolongar en el tiempo, que tú mismo lo has contestado. Así que ahora en el debate también podremos intercambiar alguna opinión sobre ello. Si una vez que ya habéis hecho la exposición los cuatro, si os parece bien, damos introducción a alguna de las preguntas que nos han hecho y posteriormente ya pues iniciamos también nosotros el debate, porque creo que es importante que introduzcamos también los comentarios de la gente que nos está viendo y las preguntas, que algunas de hecho son muy interesantes. Intentaremos al menos ofreceros una pregunta para cada uno de los ponentes, al menos una para que todos podáis hablar. Si os parece bien, comenzamos con una que creo que va para Sergio Altuna. Es un espectador anónimo y la leo completamente. La pregunta es: ¿creéis que los países occidentales hacemos frente a una mayor amenaza de ataque terrorista durante estas semanas después de ver el contenido publicado por Daesh en redes sociales? ¿O por el contrario, el confinamiento y el mayor control policial reducen la probabilidad de que efectivamente lleguen a perpetrarlo? No sé si por la cuestión de la propaganda en redes sociales y demás es una pregunta que tú quizá puedes contestar, Sergio, u otro de los participantes que también quiere intervenir puede hacerlo sin problema. Es difícil medir si hay más o menos probabilidades de que suceda un atentado. No dispongo de indicadores fiables al respecto. Sí que puedo decir dos cosas que me parecen clave. Una, que de tener lugar, de suceder, desde luego tendría un impacto con una cámara de eco enormemente amplificada, ¿de acuerdo? Lo cual sería o tendría, como también hemos podido ver a través de todo lo que ha ido exponiendo Musa, tendría unas implicaciones enormes en materia de seguridad. Ahora bien, lo que quizá nos debe preocupar, porque sí que está pasando, es que tenemos a una población en situación de relativo aislamiento, con mucho tiempo libre y con conocimientos cada uno en su nivel muy diferentes, sin un control, evidentemente, por los derechos que nos otorga la Constitución, sin un control sobre lo que consumimos y sobre lo que circula por las redes, y es algo que puede ser preocupante. No solo en el ámbito del terrorismo de cuño yihadista, sino por lo que respecta a otras corrientes fundamentalistas, ¿de acuerdo? Las lecturas y la instrumentalización que puedan tener lugar, pues digamos, bajo la alfombra o durante el momento en el que los focos están situados principalmente en la pandemia, pues es importante. Esa es mi respuesta. Tengo una pregunta que voy a intercalar, ¿de acuerdo? Si no te importa, Carlos. Adelante. No sin agradecerte tu sensacional trabajo de moderación y me están llegando comentarios. También agradecer a Fabiola, que está un poco en el backstage, por habernos puesto juntos, que me están mandando comentarios de separados al nacer por la barba y la camisa del mismo color y el mismo corte de pelo. Mi pregunta es para Pilar, ¿de acuerdo? Y es que simplemente, bueno, teniendo en cuenta su exposición, que ha sido muy enriquecedora por mi parte o por lo que a mí respecta, teniendo en cuenta que Estado Islámico tiene ahora 3 veces, o se calcula entre 2 y 3 veces, el número de combatientes que tenía en 2013, 2014, ¿de acuerdo? Antes de llevar a cabo pues aquella increíble campaña de conquistas, y teniendo en cuenta la fractura y la fragilidad tanto del Estado sirio como del iraquí, y las llamadas que se están llevando a cabo a liberar prisiones y campamentos, que fue, sabemos todos, parte fundamental de la estrategia exitosa de esta organización al pasar, digamos, de organización local a organización global. En fin, ¿qué podemos esperar al respecto? Bueno, sin duda, ahora lo que ha habido es un momento de la fase en la que se encuentra el Estado Islámico, ahora es una fase insurgente. Sí que es verdad que toda la crisis del COVID-19 le puede beneficiar en el sentido de que tanto en Siria como en Irak, que como bien has dicho, continúan las dos enfrentadas a sus propios conflictos internos, en el caso de Siria sobre todo la entrada de
de las tropas aliadas de Turquía, la ofensiva de Turquía, pues al final lo que hace es beneficiar de una manera indirecta al Estado Islámico, que tengan más libertad para reclutar, para perpetrar ataques, para reclutar a otras personas dentro de las zonas que ellos controlan. Entonces, en ese sentido, eso es lo que se está viviendo ahora en Siria y en Irak, sobre todo con la crisis del COVID-19. Yo cuando he entrevistado porque yo la investigación que he hecho, esto para todos aquellos que no lo sepan, yo me he centrado en los prisioneros del Estado Islámico de origen europeo. No he realizado entrevistas a iraquíes, que sí que parece que dominan puestos de mayor relevancia dentro de la organización, sino que yo me he centrado en los europeos. Ellos, cuando les he preguntado esta pregunta que tú me has hecho, Sergio, en qué fase se encuentra o qué podemos esperar, ellos siempre me han dicho que es un momento en el que ahora el Estado Islámico se centra en sus países de origen, en los estados matriz, que tenían pensado abandonar un poco toda la actividad en Europa, que por proximidad es lo que a nosotros nos podría preocupar, y que están más centrados, digamos, en reestructurarse, en reorganizarse, en repartir los nuevos mandos, tanto en Siria como en Irak. Hay comunicación entre los prisioneros, sí es interesante hacer esa conexión entre toda esa cuota de prisioneros que hay y los que están fuera, hay conexión, hay comunicación, ellos también reciben órdenes de los mandos que ahora están fuera en clandestinidad, y eso desde el punto internacional, que es el que yo he estado investigando, es decir, desde cómo eso puede afectar a los combatientes o a bueno, pues esos grupos del Estado Islámico que tienen pasaporte europeo y que en un determinado momento pueden ser repatriados y pueden volver. Eso es algo que existe en Siria y en Irak, en los dos focos de detención. Ahora mismo pues está habiendo atentados, por ejemplo, esta semana, como he dicho antes en mi exposición, en Irak el Estado Islámico se está centrando en la zona del desierto de Al-Anbar y en las zonas en disputa, sobre todo en la provincia de Diyala. Y esta semana pasada ha habido un atentado, además son atentados reivindicados contra el ejército iraquí, en el caso de la provincia de Diyala, y también en Tushkurmatu contra las milicias chiíes. Y sí que ha habido un repunte en los atentados del Estado Islámico en Irak, y como digo, no en Siria, aunque hay menos detenciones y se han detenido en ambos lados las operaciones antiterroristas. Por lo que, bueno, pues el escenario que se plantea ahora mismo es, bueno, pues una reestructuración del Estado Islámico y ataques, como bien has dicho, contra dos estados que están muy debilitados ahora mismo. ¿Te ha contestado, Sergio, a la pregunta? Vamos. No esperaba Vale. menos. Si os parece bien, introducimos otra pregunta que nos ha hecho alguien del público, en este caso Mahmoud, y es una pregunta para Cristina. Cristina, ¿cuál es la diferencia ideológica entre la extrema derecha que has mencionado y la derecha pro-Israel? ¿Son compatibles en este sentido o no? Sí, pues en efecto hay una diferencia entre las dos y yo no diría que son muy compatibles, en el sentido de que lo que se ha observado en la extrema derecha en estos últimos años ha sido una escisión de aquellos que entendían el extremismo como un tema exclusivamente racial, es decir, hablamos de supremacía blanca, hablamos de raza blanca claramente, vamos contra cualquier otro tipo de razas, y particularmente con especial atención hacia judíos, que se consideraban, aunque se puede entender también como una diferencia religiosa, pero ellos lo entendían claramente como una diferencia racial. Y estos movimientos, que es lo que ahora se denominaría como neonazi, es lo más parecido, digamos, están inspirados claramente en la ideología hitleriana y beben del fascismo antiguo, podríamos llamarlo así, de forma muy claramente. Es, digamos, lo que todos imaginamos y pensamos en un neonazi, con la esvástica y vestido y digamos, toda la estética. Pero la escisión que ha habido en estos últimos años es que ellos mismos han dicho, después de, digamos, el fascismo
que hubo y la reacción y el holocausto y digamos como todo el mundo está muy concienciado sobre qué es el extremismo racial, vamos a intentar hacerlo de otra manera. Es decir, vamos a cambiar el discurso. En vez de hablar de razas, vamos a hablar de culturas. En vez de hablar de judíos, vamos a hablar de musulmanes, por ejemplo. Y vamos a hablar, antes que decir pues de supremacía blanca y nuestra raza tenemos que tener un Estado con una raza única, pues vamos a hablar de incompatibilidad de culturas, vamos a hablar de temas de que nos están integrando, vamos a hablar de, por ejemplo, cómo nos están intentando reemplazar como una minoría, pero digamos, el discurso ha cambiado hacia intentar enfocarlo a un tema cultural y se ha visto un viraje desde centrarse en judíos a centrarse en musulmanes, lo cual no significa que movimientos neonazis no vayan a atacar musulmanes, porque lo van a hacer y se ha visto esos casos, pero sí que es verdad que los movimientos más nuevos, digamos más populistas, con esa retórica antimusulmán, no hablan de los judíos y muchas veces son claramente pro-Israel y claramente hablan de cómo. Porque también, o sea, es justo lo que hablaba antes de las luchas internas y muchas veces las luchas internas vienen porque sale una nueva facción y dicen, no, yo no soy racista, el racista es ese que está atacando a los judíos, yo simplemente estoy hablando de una incompatibilidad cultural. Entonces, de ahí más o menos es por donde viene esa incompatibilidad. Y en el tema del coronavirus, precisamente, sí ha habido movimientos neonazis que han dicho, por ejemplo, hay otros movimientos como el medio alternativo Breitbart, o el Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que no están tratando el coronavirus de la forma que deberían porque no se están dando cuenta del problema judío. Están muy cerca de Israel o están hablando de intereses pro-Israel o intereses pro-judío. Y entonces de ahí es donde sale la divergencia. Espero haber podido responder a tu pregunta. Vale, esperemos que sí, seguro que sí. Quería comentaros también una pregunta en general, pero concretamente también iba para Musa, porque había comentado él algo relacionado durante su intervención, y hablaba antes de algunas similitudes que se establecían entre el fenómeno terrorista y la COVID-19, porque ambos son fenómenos de baja probabilidad, pero que contienen un alto riesgo, son fenómenos globales, o también que provocan un miedo en la sociedad que de alguna forma es mucho mayor que realmente el número de víctimas que acaban provocando. Entonces, no sé si encontráis algún tipo de paralelismo más entre el coronavirus y el movimiento terrorista, o incluso también podemos valorar las diferencias que existen entre ambos o aquellas que veáis. Es cierto lo que dices, Carlos, pero diría que existe una diferencia en cuanto a la lógica con las víctimas, y es lo que a mí, respecto a lo que comenté, me preocupa. Es decir, en el caso del terrorismo es algo que puede surgir de forma, digamos, aleatoria o puede surgir una vez en 5 años o una vez en la década, como puede surgir 2 veces el mismo año según el país y el contexto. En el caso de la pandemia, sobre todo la pandemia actual, en el momento en el que llega a un territorio, el número de víctimas va a crecer de manera exponencial y en una duración potencialmente ilimitada. Y esto a mí me preocupa porque justifica completamente el hecho de poder adoptar medidas extraordinarias o medidas excepcionales, lo cual tú no puedes necesariamente justificar en el caso del terrorismo, porque estás ante un fenómeno que puede afectar a cualquier persona, y el grupo de riesgo no es el chaval musulmán marginado de los suburbios de Barcelona, sino que es cualquier persona y sobre todo los mayores de más de 65 años. Y ahí yo es donde veo la diferencia, es decir, que es una diferencia que ahora, en un contexto de emergencia, justifica que los estados tengan aún más margen para tomar determinadas medidas con el fin de atajar la pandemia. No sé si queda claro. Sí, por mi parte sí. ¿Queréis hacer comentario al respecto o pasamos a la siguiente, que tenemos bastantes? Pasamos por... una pregunta que creo que es muy interesante, nos la ha escrito Jonathan Steven para Sergio Altuna, la leo. Sergio Altuna, supongo que dirá porque pone Carlos Altuna, pero entendemos que es Sergio Altuna, decía que el Estado Islámico puede aprovechar el COVID-19 para cometer algún atentado en Occidente.
¿Cómo riñe este argumento con lo publicado por Estado Islámico de justo evitar cometer atentados en Occidente con el fin de que sus fieles no se contagien con los que han denominado el castigo de Alá a los infieles? Sergio. Sí, bueno, Carlos Altuna es mi padre. Todavía estamos a tiempo si Un quieres, saludo para tu padre. si quieres responder. Es cierto que apareció en numerosos medios, en prensa escrita incluso, bueno, tuvo relativo eco una infografía que publicó Estado Islámico, que no era demasiado completa y que no vehiculaba todas aquellas o todos aquellos subepígrafes que luego ha ido comunicando en sucesivos números de la revista, de acuerdo a su boletín semanal, que acaban conformando un compendio bastante interesante. Y se malinterpretó, que no de otra manera, el hecho de no juntarse o de no desplazarse a tierras, a dar el kufr, ¿no? A donde no es tierra de Islam, el hecho de no llevar a cabo atentados terroristas. Desde luego, y creo que no hay muchas dudas al respecto, para concluir rápidamente, Estado Islámico daría mucho ahora mismo si pudiese llevar a cabo un atentado de envergadura en cualquier capital occidental, incluso si no fuese uno como aquellos que tenemos en mente. Vale, perfecto. Creo que queda contestada la pregunta, ¿verdad? Quería invitaros también porque al final entre las preguntas que estoy haciendo yo y el público, no sé si vosotros tenéis alguna duda, alguna sugerencia, alguna cuestión que queréis comentar respecto a la intervención de otros de los ponentes. Si no, continuamos porque tenemos preguntas, como queráis. ¿No? Pues sigo haciendo yo alguna pregunta. Entonces, también en relación a vuestras intervenciones, me ha resultado también llamativo que lo había comentado, la relación o las similitudes que se pueden establecer entre la propaganda de extrema derecha y la propaganda yihadista. Y no sé, me gustaría que lo comentarais, sobre todo Cristina y Sergio, que sois los de este grupo los que mejores entendéis la propaganda y los que más la habéis estudiado, cómo se entienden estas similitudes o si realmente si pueden identificar tantos nexos en común entre la propaganda yihadista y la extrema derecha. Cristina, rebote. Rebote. Yo creo que sí que creo que hay una lectura compartida en algunos sentidos. Por ejemplo, me ha llamado la atención una cosa que has mencionado, Sergio, cuando mencionabas el caso de Roma y cómo decían, básicamente es demonizar a la ciudad de Roma porque la gente va allí digamos, a adorar a ídolos falsos y eso contribuye a la propagación del virus. La forma, me parece, en la que se está enmarcando, digamos, esta demonización de lo que no es nuestro, o sea, del otro, del aquel, creo que es algo que sí está bastante claro en la extrema derecha, sobre todo en temas de coronavirus, a la idea de decir, bueno, son otras las que están expandiendo este virus, son las fronteras abiertas, es la inmigración masiva, digamos, es el otro, es esta ideología inspirada por la izquierda radical, que es como lo suelen denominar en la extrema derecha. Eso es lo que está llevando a la propagación del virus. Es esta teoría de la globalización que nosotros estamos viendo cómo no funciona. Y me imagino que sí que se puede apreciar un poco, no sé si lo ves así, Sergio, de digamos, esa demonización al exterior para reivindicar lo que es nuestro o nuestra iniciativa propia. Ciertamente, a mí lo que más me ha llamado la atención, porque yo tampoco soy en absoluto conocedor de los círculos o de donde se publica información y contenidos de extrema derecha, me ha llamado especialmente la atención cómo ambos movimientos tienen esta lectura de que existe una diferente afectación dependiendo del grupo poblacional, en este caso, pues cuestiones ideológicas o de credo. Eso es, creo, lo más destacable. El resto creo que tú has hecho hincapié en los puntos que yo ya tenía marcados. Evidentemente, unos una lectura más teológica, los otros más complotista, ¿no? Exhibiendo un magufismo muy característico ahora mismo de todo este ruido mediático de fake news, de clickbait en extrema derecha, de conceptos muy sencillos que luego están vacíos, pero que la gente no pierde el tiempo en desmontar y van cogiendo pues amplitud, ¿verdad? Y creo que todo esto entronca perfectamente. Creo que quien puede hacer una buena lectura por la ponencia que ha llevado a cabo es Musa, ¿no? Todo, en fin, un argumentario que en realidad gran parte de
de su éxito reside en que es tan simple que la gente no pierde el tiempo en construir una contranarrativa y acaba encandilando a gente, acaba teniendo un cierto impacto, una cierta resonancia, acolitos, en fin. ¿Musa algo que añadir? No, ¿no? No, es que lo dijo perfectamente Sergio. No tengo nada que añadir. Las narrativas sencillas son las que mejor funcionan y luego la pregunta es, una vez administraste una dosis de miedo en la mente de alguien, usar una narrativa sencilla con el fin de persuadir o convencer no es una tarea muy complicada. Cierto. Vale. Siguiente pregunta del público, también para Sergio, entiendo también, la leo. Ya ha comenzado la repatriación de tropas españolas desde Mali. A día de hoy ya han vuelto más de un 30% de los efectivos. ¿Creéis posible una retirada total de tropas españolas en la zona? ¿Qué hay del resto de países? Esto supondría una notable degradación del contexto de seguridad. Buena pregunta, ciertamente. Entiendo que la repatriación de tropas españolas no es esencial para que se altere el statu quo de la situación habitual. Y me explico. Las tropas españolas, si bien son numerosas, se dedican sobre todo a labores de entrenamiento, de asesoramiento, etcétera, pero en ningún momento adoptan el rol que puede adoptar como Barkhane o Francia a través de Barkhane, anteriormente Serval. En ese sentido, desde luego, pues no quiero, veo que hay muchas preguntas o múltiples preguntas, no quiero extenderme demasiado y simplemente creo que es suficiente con decir que nos guste o no nos guste, lo consideremos una injerencia o neocolonialismo. Si Francia no hubiese intervenido en Mali en 2012, las cosas serían muy diferentes y se puede criticar enormemente, y yo lo haré el primero, muchos de los pasos que ha dado Francia en numerosos campos, pero la realidad es la que es. Desde luego, si se retiran o si disminuyen el número de tropas de diferentes iniciativas multilaterales, internacionales, desde luego el riesgo de que haya zonas en desgobierno, zonas transfronterizas que cambien de manos, ¿de acuerdo? Es posible. Vale. Yo tengo una pregunta también para Pilar. Pilar, ¿cómo crees que de alguna forma se está asumiendo el discurso de Daesh dentro de los centros de detención, tanto en Siria como en Irak? Y si conoces que Al-Qaeda tenga algún tipo, o la propaganda de Al-Qaeda tenga también algún tipo de influencia dentro de estos centros, o como evidentemente suponemos todos y creemos que es cierto, Daesh sigue teniendo cierta hegemonía en este sentido. Bueno, principalmente la lectura que se hace de la propaganda relacionada con el COVID, bueno, es lo que ha explicado Sergio antes, es una relación directa a un castigo, es lo que hemos dicho antes, un castigo de Alá a los infieles en el mundo, o incluso una limpieza del mundo, bueno, pues eso, todos los que son contrarios a su doctrina. Lo que yo sé sobre todo es lo que leen las mujeres. Siempre hay más transparencia de lo que ocurre, lo que hace y lo que piensan las prisioneras, porque habitan campamentos de los que sale más información, que los hombres, porque son, pues como he dicho antes, cárceles, son edificaciones a las que es más difícil acceder. El tipo de propaganda que consumen ellas, pues yo creo que hay influencia tanto del Estado Islámico como de Al-Qaeda. Yo conozco bien las plataformas, y las plataformas, esto lo sabrá mejor Sergio, pero siempre una elaboración de algo previo. Casi todo lo que ellas consumen es lo que se publica en los canales que ellas siguen de Telegram, que esto, bueno, Sergio sabrá bastante más, cómo se elaboran todos estos vídeos y estos mensajes, pues probablemente vienen de otros, de un origen muchísimo más relacionado con ISIS o con Al-Qaeda, y como se van elaborando este tipo de informaciones es con círculos concéntricos, si no me equivoco, y al final, pues para las mujeres prisioneras se les presenta en este tipo de canales. Algunos de ellos están disfrazados de noticias, otros son más dedicados a los principios teológicos, y hay otras plataformas que han creado ellas, no sé si Sergio estará al tanto, están las Asirat, que es una plataforma
única y exclusivamente por y para las prisioneras del ISIS en Siria, y desde ahí hacen comunicados, también distribuyen parte de todo lo que difunde el Estado Islámico en Internet. Por ejemplo, cuando fue el último comunicado de al-Baghdadi, ese que fue solamente un audio, no me acuerdo exactamente en qué mes fue, pero también se difundió en este canal. Hay uno que también tiene bastante éxito, aparte del de la Sasirat, que como he dicho, está dedicado para las prisioneras, y allí es donde muchas de ellas anuncian las fugas, por ejemplo, de prisioneros que pues, hay muchas recaudaciones de dinero para poder sufragar las fugas de prisioneras de Al-Hol, se hacen a través de estas plataformas, y hay una que funciona muy bien también, que es la de Diamonds Imprisoned, diamantes presos, en el que pues otra vez ellas reconfiguran todo lo que consiguen de la propaganda del Estado Islámico en Internet y lo difunden entre ellas a través de los canales de Telegram. No sé exactamente si es influencia exclusiva del Estado Islámico. Yo creo que no sé cuál es la entrada de Al-Qaeda en la información que difunden las prisioneras de Siria, porque ya te digo que es una configuración propia todo lo que ellas elaboran ahí. Creemos que sí ha respondido a la pregunta que te hacían. Y ya que estás, Pilar, otra pregunta para enlazar también. Nos pregunta Óscar Ruiz que hay una amenaza, pregunta que si hay una amenaza real de múltiples contagios entre el millón de desplazados de la región de Idlib. Y si lo hubiera, ¿qué medidas se tomarían? Si en el caso de que se tomase alguna. ¿Y qué estados crees que se involucrarían en ello? No sé si prefieres que te la repita por partes o así para contestar lo que tú prefieras, o todo, como ya decides. Sí, bueno, es un poco qué probabilidades de contagio hay en la región de Idlib, y en el caso de que se produjera, cuáles serían los estados que prestarían más ayuda sanitaria o ayuda humanitaria, ¿no? Sí. ¿Alguna más? No sé si me he dejado alguna. Esas eran. Bueno, ¿y qué estados intervendrían en ese caso? Sí, bueno, yo sobre el tema de los contagios, tanto no solamente en Idlib, sino en también en los focos de detención en Siria, bueno, son zonas que están aisladas del resto del mundo, porque la entrada ¿qué quiero decir? No hay ningún tipo de entrada. Por ejemplo, en el caso de Siria, la única entrada es por la frontera, el paso terrestre de Feshabur, y ahora mismo está cerrado y no hay tránsito. Entonces, muchas veces pues, la pregunta es cómo puede surgir el contagio, ¿no? Pero bueno, siempre hay algún tipo de tránsito, aunque sea poco a poco. ¿Hay posibilidades de contagio? Sí, porque bueno, es lo que hemos contado antes, que las condiciones de vida en los campamentos de detención pues, son muy favorables al contagio. Quiero decir, pues es que son tiendas de campaña, ellos tienen que hacer siempre cola para recibir pues las cajas de las donaciones del Programa Mundial de Alimentos, viven muchas veces en las zonas de Idlib, donde todavía la gente que vive todavía en viviendas, viven 4 familias en una misma casa, y hay una situación económica también muy complicada que le lleva a la gente a realizar trabajos diarios y no pueden seguir las recomendaciones de una cuarentena. Entonces, en el caso de Idlib, yo creo que en estas zonas, aunque están más desconectadas, creo que los contagios vendrán después. O sea, creo que es algo que se va a ver dentro de unas semanas o dentro de unos meses. Y los estados que intervendrían en este caso, creo que en Idlib está claro, ¿no? En un principio sería Turquía, como siempre, que ha sido un poco el país que más apoyo ha dado a la región de Idlib, no solamente con los desplazados, sino también está presente y ha estado presente sus tropas dentro de esta región del noroeste de Siria. Y en el caso de que hubiera una crisis sanitaria, como siempre ha ocurrido con los desplazados en Idlib, sería Turquía la que negociaría, como ha hecho siempre, con el gobierno de Hayat Tahrir al-Sham, y quién sería la que... Yo pienso que entrarían ellos todo el tipo de material sanitario o de incluso de médicos o de personal que hiciera falta. No creo que fuera en el otro sentido, no creo que permitieran la entrada de los contagiados, sino que sería al revés. Turquía introduciría el material que hiciera falta.
Vale. Tenemos, creo que tiempo para 2 preguntas más, 2 o 3, dependiendo de la extensión. La siguiente es para Cristina. La ha hecho Abel González. Paso a leer la pregunta. Ha comentado que esta crisis lo que está haciendo es desunir, más que unir, a los grupos de extrema derecha. Pero el post-COVID-19 puede que aliente diferentes nacionalismos por la gestión de la crisis. ¿Esto puede influir en que estos grupos tengan más fuerza o que incluso puedan tener representación política a nivel europeo? Gracias. Pues ya he mencionado antes que creo que si puede ayudar la COVID, la crisis del COVID a que algo se una a la extrema derecha, sería precisamente ese aspecto de, digamos, un incremento del nacionalismo, lo que se vería un poco apoyado por esta crisis. ¿Puede eso desembocar en que haya más representación en el Parlamento Europeo? En parte puede, porque o sea, no nos vamos a poner tampoco a pronosticar aquí sin datos, pero es esperable que muchos, por ejemplo, gobiernos que ahora ante cualquier crisis de cualquier magnitud y precisamente una crisis del COVID, normalmente lo que suele pasar es que los polos se intercambian. Entonces el partido que está en el poder pasa, digamos, al otro polo ideológico. Entonces sí que podría haberse, digamos, una representación en el Parlamento Europeo, pero esa representación ya está, porque ya tenemos varios países de, digamos, ultraderecha que, por ejemplo, están representados en el Parlamento Europeo. Y ni siquiera ahí, ya en la representación que tienen actualmente, tienen una posición ideológica común, porque hay dos grupos, digamos, porque en el Parlamento Europeo se establecen, digamos, grupos de asociaciones y, digamos, si miramos a todos los partidos de ultraderecha en Europa, no están todos en el mismo grupo, hay 2 hasta 3 grupos y se habló de formar otro para, digamos, agruparles. Entonces, no creo que vaya a haber una posición común porque hay muchísimas divergencias y luego también todos estos países, sobre todo a nivel europeo, están muy, muy arraigados por digamos, su realidad local. Entonces, la ultraderecha en España no es la ultraderecha en Francia y no es la ultraderecha en Reino Unido. Entonces, creo que hay muchas desavenencias que no van a poder acercarse a raíz del COVID. Sí que creo que la historia del nacionalismo y promover esa idea puede ser reforzada porque ahora mismo se están teniendo que cerrar fronteras obligatoriamente para hacer frente a la crisis, pero no creo que eso vaya a llegar a una mayor unión de estos colectivos entre sí. Perfecto. Tenemos tiempo creo que para 2 preguntas más. Las 2 creo que van un poco en general, así que quien quiera responder pues lo puede hacer sin problema. La primera también creo que va enfocada un poco para Cristina. Es de Carmelo, que nos ha preguntado, ¿creen ustedes que los grupos terroristas habrán aprendido de los tiempos de respuesta a nivel logístico y sanitario de las autoridades y habrá dado fuerza para buscar un ataque biológico? No sé si Cristina haya acertado. Puedo abrir yo y luego si alguno de vosotros queréis añadir algún apunte. Pero en cuanto, no estoy muy segura de hecho de, digamos, aprender los tiempos de respuesta y emergencia. Creo que es una información bastante, digamos, quirúrgica que probablemente sea complicado acceder a esa información de entrada, incluso para planear cualquier atentado en circunstancias normales y más aún en esta crisis. Pero sí que creo que en temas, ya se ha hablado un poquito en algunos de estos foros que estaba mencionando antes de, por ejemplo, utilizar el COVID como un arma biológica. Y hablaban algunos grupos supremacistas de, pues, por ejemplo, coger sprays de saliva y que estén infectados de COVID e irse, digamos, a lugares que estén relacionados con minorías étnicas, como sinagogas o como mezquitas, o irse incluso a edificios de gobierno. Ahora, el que ellos estén hablando de aprovechar esto como un arma biológica, a la hora de la verdad no sé si tiene mucha, digamos, aplicación operativa. Primero, porque ya, obviamente, esto ya es una crisis que se está dando y no es una cosa que sea tan fácil, o no tan fácil, simplemente que tenga esa diferencia para ellos de realmente reivindicar el ataque como una cosa suya cuando ya esto es una crisis que está siendo mundial. Y además, si miramos atrás en términos de la extrema derecha, sí ha habido algunos intentos de, por ejemplo, intentar obtener esporas de la peste bubónica, o ricina o materiales también, digamos, biológicos, intentar esparcirlos, pero en general suele ser más bien un movimiento tangencial y una minoría. Normalmente suelen recurrir a cosas que verdaderamente o a atentados o a operativos que puedan hacer más fácilmente, como conseguir y al final que tenga más impacto, porque si pueden hacer
no sé, conseguir armas de fuego o explosivos, suelen tender más hacia eso que armas biológicas. Sí ha habido intentos de la extrema derecha, pero muy, muy, muy pocos. Y los pocos que hay se remontan casi a los años 90. Entonces yo no diría que es una gran posibilidad, pero sí que lo están hablando, pero supongo también para alentar un poco esta idea de que pueden aprovecharse del COVID de una manera u otra. Creo que ha quedado bastante completa la respuesta de Cristina. Si queréis aportar algo o pasamos a otras, porque creo que podemos hacer dos más, que aún da tiempo. ¿Os parece bien? Vale, la penúltima, y de verdad que es la penúltima, para Sergio. Entramos enseguida en el mes de Ramadán. ¿Cómo puede afectar el COVID-19 al Ramadán y su aprovechamiento para los grupos yihadistas en este sentido? Bueno, en primer lugar, creo que es necesario mencionar para los menos conocedores del Islam que el Ramadán en el imaginario popular es no solo un periodo de recogimiento, de introspección, de relación con Dios, sino también un periodo históricamente de conquistas, ¿de acuerdo? De conquistas territoriales y de expansión, por lo cual esto intenta replicarse desde el salafismo yihadista, ¿de acuerdo? Y suele ser una época en la que se redoblan los esfuerzos de llevar a cabo atentados o extender sus tentáculos en el plano físico, ¿de acuerdo? Mediante la conquista de territorios, ¿de acuerdo? Se puede también dar el caso, creo que lo mencionaba en mi ponencia, de instrumentalizar, ¿de acuerdo?, a la comunidad musulmana, porque evidentemente plural como es, estará en diferentes países como nosotros ahora, en diferentes coyunturas, situaciones, en muchos casos con las mismas privaciones a las que nosotros nos vemos sometidos a causa de la pandemia. Desde luego, no me cabe duda de que se va a intentar instrumentalizar la situación o las trabas que se ponga a las reuniones tan habituales nocturnas para cenar en familia y compartir pues, un momento de relajación, por decirlo de alguna manera, en torno a una mesa tras un día de largas penurias en lo físico y de reflexión en lo psicológico, ¿no?, en este mes de Ramadán. Vale, y ya la última pregunta, en general, ha sido realizada por Javier Yagüe. Bueno, la anterior la ha realizado Yoli, a quien mandamos también un saludo y le agradecemos que ha intervenido. Y la última ya de todas, por la hora, porque no tenemos tiempo para más. Es una pregunta en general, la resumo un poco, la ha realizado Javier Yagüe, a quien mando un abrazo desde aquí. Y viene a preguntar cómo creéis que puede afectar de alguna forma a los países con mayores problemas de seguridad el tema del coronavirus y si los grupos yihadistas pueden sacar provecho de la situación de debilidad de estos países. Entendiendo que la mayoría esta pregunta está focalizada sobre todo a la región del Sahel, que es la que especialmente interesa también a Javier. No sé si alguno quiere aportar algo. Yo creo que Musa es el que más talento tiene en cuestiones prospectivas, ¿no?, de nosotros. ¿Se me oye? Ahora sí. Perdona. No, gracias, Sergio. O sea, que soy futurólogo más que investigador. Te lo agradezco. No, eso lo has dicho tú. No, respecto a esta pregunta, yo no sé si los clasificaría como grupos yihadistas o no, pero sí que se está viendo, o sea, no en el Sahel, que no he leído nada al respecto, pero como grupos como los talibanes o Hezbollah están, de hecho, sustituyendo al Estado en las tareas de prevención y de containment, ¿no?, de la pandemia. Entonces, seguramente se están aprovechando y, de hecho, hay toda una operación, diría una operación seducción masiva por parte del Hezbollah en Líbano con el fin de reforzar su legitimidad, proporcionando mascarillas, hospitales, médicos y cualquier tipo de ayuda. Los talibanes están haciendo lo mismo. Luego, respecto a grupos en el Sahel, la verdad es que no he leído nada al respecto. ¿Alguno más quiere aportar algo o ya damos por cerrado? Vale, pues ya esta era la última pregunta, ya no tenemos tiempo para más. La verdad que creo que han quedado algunas que no hemos podido responder. Miraremos si hay algún medio a través de Twitter o alguna forma en la que podamos responder a todos. La verdad que estaremos encantados.
agradezco personalmente a todos los ponentes, como siempre, que su conocimiento y todo lo que nos han aportado y el conocimiento y el aprendizaje que podemos extraer de ello. Muchas gracias a los cuatro. Y también agradecer sin duda a todo el público que ha participado activamente, la verdad que estamos muy agradecidos. Y os invitamos a la próxima reunión que hagamos, que seguro que es dentro de poco. Y dicho esto, nos despedimos. Muchas gracias por todo. Gracias Pilar, Cristina, Musa, Sergio. Y gracias a todo el público que habéis estado tan pendientes con vuestras intervenciones. Un saludo.